Todo comenzó con un video de 14 segundos filtrado en Telegram. No mostraba explosiones ni discursos heroicos, solo mostraba el interior de una trinchera rusa abandonada cerca de Bakhmut, donde un grupo de soldados ucranianos encontraba un radio de onda corta que emitía un sonido constante, un llanto de bebé mezclado con el código Morse de una frecuencia inexistente. Andrei era un operador de drones que lo había visto todo, pero lo que encontró en el sótano de una escuela derruida en la zona gris desafiaba la lógica. En medio de cadáveres que no presentaban heridas de bala sino que parecían haber sido vaciados desde adentro, encontró un diario de un oficial ruso. Día 44. El mando nos ordenó instalar los repetidores de la frecuencia 99.4. Dicen que desorienta a los drones enemigos. Mientras los hombres han dejado de dormir, dicen que escuchan a sus madres llamándolos desde el barro de las trincheras. Ayer el sargento Ivanov se arrancó los dientes con una bayoneta porque decía que transmitían la señal directamente a su cerebro. A medida que la guerra se estancaba, los rumores crecían. Los soldados de ambos bandos empezaron a hablar de el recolector. No era un francotirador ni un avión. Era una masa de niebla grisácea que aparecía después de los bombardeos más sangrientos. Lo divertido, si es que se puede llamar así, era la ironía macabra de sus apariciones. Un grupo de mercenarios extranjeros contaba, entre risas nerviosas y botellas de vodka, que vieron a un tanque ruso ser levantado por el aire, no por un misil, sino por lo que parecían ser miles de manos blancas y delgadas que brotaban del suelo. El tanque fue pelado como una fruta y los gritos de adentro duraron 3 días, aunque ya no quedaba nadie vivo. Andrei decidió investigar el origen de la señal Z99. Llegó a un complejo de búnkeres soviéticos que no aparecía en los mapas. Al entrar, el olor no era a pólvora, sino a carne dulce y podrida. En las paredes, los rusos habían pegado fotos de sus familias, pero los rostros habían sido recortados y reemplazados por dibujos de ojos negros. En el centro de la sala de comunicaciones encontró lo que quedaba del operador de radio. Estaba fusionado con el equipo. Los cables de cobre se hundían en sus cuencas oculares y su mandíbula colgaba conectada por soldadura fría a un micrófono que no dejaba de transmitir. No estamos peleando entre nosotros, decía una voz que salía de la garganta del cadáver. Estamos alimentando a lo que vive debajo del suelo. La sangre de ambos bandos sabe igual para la tierra. De repente, las luces del búnker parpadearon. Andrei escuchó pasos. No eran botas militares. Era el sonido de pies descalzos sobre charcos de sangre. Vio a sus propios compañeros, aquellos que habían muerto en la ofensiva de primavera, caminando hacia él. Pero sus cuerpos estaban cosidos entre sí, formando una procesión grotesca de carne y uniforme. Uno de ellos, con la cara a medio derretir por el fósforo blanco, le sonrió. Andrei, guarda silencio. Si dejas de disparar, el recolector se aburre y se va. Pero mientras haya odio, habrá banquete. Andrei escapó, pero el video que grabó desapareció de todos los servidores en cuestión de minutos. Hoy, si sintonizas una radio vieja en las cercanías de la frontera, a veces puedes escuchar la frecuencia 99.4. Si escuchas con atención, entre el ruido estático, oirás tu propio nombre susurrado por alguien que ya no debería tener voz. Aquí tienes la transcripción extendida y recuperada de las páginas manchadas de sangre y barro del diario del capitán Dmitry Volkov, hallado en las profundidades del búnker de la frecuencia 99.4. Las anotaciones comienzan de forma profesional, pero la caligrafía se vuelve errática y violenta hacia el final. Fragmentos del diario del capitán Volkov. 12 de febrero. Llegamos al sector 0. El mando nos ha entregado un equipo que no reconocemos. No son inhibidores de señal estándar. Son cajas negras sin etiquetas de fabricación, solo una marca roja con el número 99. Nos ordenaron enterrarlas a 3 metros de profundidad en un radio de 1 kilómetro. Dicen que es tecnología de resonancia para desmoralizar al enemigo. El ambiente aquí es pesado. Ni siquiera los pájaros se acercan a las trincheras. 18 de febrero. Llevamos 3 días sin dormir. No es por el fuego de artillería ucraniano que ha sido constante, sino por el zumbido. Viene de la tierra. Es una vibración que sientes en los dientes. Hoy, el cabo Petrov juró que vio a un soldado ucraniano caminando tranquilamente hacia nuestra posición bajo la lluvia de morteros. Dijo que el hombre no tenía rostro, solo una superficie lisa de carne gris.
Cuando le disparamos, no cayó. Se deshizo en una nube de ceniza que el viento sopló hacia nosotros. 24 de febrero. El hambre es extraña. Ya no queremos las raciones. Los hombres están obsesionados con el barro. He encontrado a 2 soldados masticando tierra en el fondo de la trinchera. Dicen que sabe a hierro y a recuerdo. He tenido que ejecutar a uno por insubordinación. Intentó morder el cuello del operador de radio mientras este dormía. Lo más aterrador no fue el acto, sino que cuando murió su sangre era negra y espesa como el petróleo. No olía a muerte, olía a ozono. 2 de marzo. Entrada escrita con lo que parece ser carbón. He descubierto por qué nos enviaron aquí. No somos una unidad de combate, somos el cebador. Las cajas negras están emitiendo una frecuencia que rompe el velo. Anoche la niebla entró en el búnker. No era vapor de agua, eran millones de pequeñas manos invisibles que te acarician la piel. Escuché la voz de mi hija que está en San Petersburgo. Me decía: papá, deja de respirar, el aire aquí abajo es más dulce. Me miré en el espejo de afeitar y mis ojos estaban llenos de estática como una televisión vieja sin señal. 5 de marzo. Caligrafía casi ilegible. Las letras perforan el papel. El operador de radio ya no es humano. Se ha cosido los auriculares a las orejas con cable de spin. Dice que la frecuencia 99.4 está transmitiendo el himno del abismo. Dice que los ucranianos del otro lado también están escuchando. Que ya no hay rusos ni ucranianos, solo carne de transmisión. Hoy vi al recolector de cerca. Se llevó a todo el tercer pelotón. No hubo lucha, simplemente caminaron hacia la niebla tomados de la mano cantando una canción de cuna que yo conocía de niño. La tierra se abrió y se los tragó como si fuera agua. El suelo está vivo. Dmitri tiene hambre de guerra. Cuanto más odio enviamos por la radio, más grande se vuelve la entidad. Última entrada manchada de fluidos oscuros. Si alguien encuentra esto, no disparen más. Cada bala es un latido para el corazón de lo que vive debajo. Ya no siento mis piernas, pero puedo oír los pensamientos de los soldados que murieron en 1941 en este mismo campo. Están aquí, debajo de mis pies, esperando a que me una a la red. La señal Z99 se ha completado. Ya no necesito el radio. Ahora yo soy la antena eslava de la nada. En la última página del diario hay un dibujo detallado del mapa de Europa, pero todas las fronteras han sido borradas y reemplazadas por una sola palabra escrita miles de veces en miniatura. El destino de los soldados ucranianos que encontraron el diario y el búnker fue, si cabe, más trágico que el de los rusos. No murieron por balas sino por su propia curiosidad y el sentido del deber. La misión de desconexión. Andriy, el operador de drones, regresó al búnker 3 días después con un equipo de asalto de élite. La unidad de reconocimiento 404. Su misión era simple pero letal: localizar las cajas negras enterradas y destruirlas. Llevaban explosivos C4 y sensores de radiación, creyendo que se trataba de un arma nuclear táctica experimental. Lo que encontraron fue una escena de horror geométrico. Los cuerpos de los soldados rusos no estaban esparcidos, estaban dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una de las cajas negras, con sus manos entrelazadas y sus dedos fundidos unos con otros por una especie de moho gris metálico. El error de limpieza. El sargento al mando, un veterano endurecido llamado Kosti, dio la orden de desenterrar la primera caja. A medida que las palas golpeaban el metal, el sonido no era el de acero contra acero, sino el de un grito agudo y electrónico que salía directamente del suelo. Cuando finalmente expusieron la caja, no vieron cables ni circuito. La caja era orgánica. Pulsaba con un ritmo de 60 latidos por minuto. Al abrirla por la fuerza, no encontraron microchip. Encontraron un corazón humano suspendido en un líquido negro conectado a miles de filamentos nerviosos que se extendían hacia las raíces de los árboles cercanos. La transformación colectiva. En ese momento la frecuencia 99.4 cambió de tono. Ya no era estática, era una orden. El efecto espejo. Los soldados ucranianos empezaron a experimentar ecolocución. Cuando uno hablaba, todos los demás repetían sus palabras exactamente al mismo tiempo en un coro monótono. La pérdida de identidad. Andriy miró a su compañero y vio que su uniforme de camuflaje estaba empezando a cambiar de color, volviéndose del mismo gris ceniza que la niebla. Sus parches de la bandera de Ucrania se desvanecieron hasta quedar blanco. El hambre de rey. Uno de los soldados desesperado intentó disparar a la caja negra. El rifle no disparó bala. Del cañón salió una corriente de insectos mecánicos que se metieron por sus fosas nasales. El hombre no gritó, simplemente se sentó y empezó a cavar un agujero con las uñas para volver a casa. El puente de carne. Andriy fue el único que no tocó nada.
Desde el umbral del búnker, vio cómo sus amigos, hombres con los que había compartido pan y trinchera, se despojaban de sus armas. Con una calma absoluta, se acostaron en el suelo uno junto al otro, formando un puente humano sobre una grieta que acababa de abrirse en el suelo del búnker. De esa grieta, algo empezó a emerger. No tenía forma definida, era una amalgama de rostros de jóvenes de ambos bandos unidos por una membrana transparente. El recolector no era un monstruo externo, era una conciencia colectiva de dolor alimentada por la guerra. El informe final. Andriy logró escapar corriendo por el bosque mientras escuchaba por su radio personal las voces de sus compañeros ucranianos y los soldados rusos del diario cantando juntos en una armonía perfecta y aterradora, una canción que hablaba de un mundo donde no existen las naciones, solo el silencio de la tierra. Andriy fue encontrado 2 semanas después en una carretera a kilómetros de distancia. Estaba completamente ciego. Cuando los médicos le preguntaron qué había pasado, él solo respondió: no hay victoria, no hay derrota, solo hay transmisión. Y ahora, todos somos la antena. Cuando los mandos ucranianos enviaron un dron de reconocimiento al lugar al día siguiente, el búnker no estaba. En su lugar había un campo de girasoles negros que giraban sus caras hacia el sol incluso durante la noche. El análisis de la grabación de Andriy y el descubrimiento del fabricante de las cajas 99 revelaron que esta guerra no era solo un conflicto geopolítico, sino un mecanismo de cosecha. El análisis de la grabación, el sonido del rebobinado cuando los científicos de un laboratorio subterráneo en Kiev procesaron el audio del equipo de Andriy, no encontraron ondas sonoras normales. Al aplicar un filtro de ingeniería inversa, descubrieron que la señal no estaba emitiendo hacia el futuro, sino atrayendo el pasado. Capas de tiempo. Bajo el ruido de los disparos, la grabación contenía gritos de la batalla de Stalingrado 1942, lamentos de las purgas de 1930 y el choque de espadas de invasiones mongolas. La frecuencia de la agonía. El equipo descubrió que la frecuencia 99,4 Hz es la resonancia exacta en la que el tejido cerebral humano se rompe bajo un trauma extremo. La señal no estaba volviendo locos a los soldados, estaba ablandando su realidad para que algo más pudiera entrar. El mensaje oculto. Al reproducir el audio a un 1% de su velocidad, escucharon una voz sintetizada que repetía una coordenada de una estrella que murió hace millones de años, seguida de una frase en un dialecto eslavo extinto. El gran arado finalmente ha regresado para limpiar el campo. El origen. Consortium Nihil. La investigación sobre las cajas negras llevó a una pista escalofriante. No fueron fabricadas en una fábrica de armas rusa, ni americana, ni china. Los números de serie en los componentes internos, aquellos que no eran biológicos, correspondían a una empresa fantasma llamada Consortium Nihil. Tras rastrear registros de puertos y envíos olvidados, los analistas descubrieron la verdad. Tecnología no humana. Los componentes metálicos de las cajas no eran de ninguna aleación conocida en la Tierra. Eran superconductores que reaccionaban a la adrenalina y al miedo. El contrato multibando. Se descubrió que Consortium Nihil había vendido tecnología similar en casi todos los grandes conflictos de la historia humana. Ellos no buscan dinero, buscan datos de extinción. La sede inexistente. La dirección de la empresa en los papeles de aduana era una coordenada en el Mar Negro que, según los radares, es un abismo sin fondo donde no debería haber nada construido. Sin embargo, los satélites captaron una estructura invisible al ojo humano que pulsa con luz negra cada vez que el conteo de bajas en el frente aumenta. El descubrimiento final. El interruptor de fin de mundo en el último frame de un video recuperado de la cámara de casco de un soldado de la unidad 404, se ve la parte inferior de una de las cajas 99. Tiene una pequeña inscripción en latín, grabada con una precisión que ningún láser humano posee, propiedad del arquitecto. No abrir hasta que el odio alcance la masa crítica. Los científicos se dieron cuenta de que las cajas no eran armas para ganar la guerra, eran sensores de presión. La guerra de Ucrania, con su brutalidad y tecnología moderna, estaba generando la cantidad exacta de energía negativa necesaria para activar un proceso global. El estado actual. Andriy, desde su cama de hospital y aún ciego, empezó a hablar un idioma que nadie entiende.
Los médicos notaron que su piel se siente fría como el metal y que, a veces, sus latidos se sincronizan perfectamente con los de los otros pacientes de la sala. El mundo cree que pelea por fronteras, por libertad o por imperios. Pero en los niveles más altos de inteligencia ahora saben la verdad. La guerra es solo el combustible para que Consortium Nihil despierte a lo que duerme en el núcleo de la Tierra. El horror dejó de ser un secreto de trinchera para convertirse en una realidad global. Aquí se entrelazan el destino de los inocentes y la identidad de la entidad que ha movido los hilos de la humanidad desde las sombras. El despertar en la ciudad. El incidente de la Plaza del Silencio ocurrió en Leópolis, Lviv, una ciudad que hasta entonces era un refugio relativo para los desplazados. Eran las 3:33 de la mañana cuando todas las pantallas digitales, teléfonos, vallas publicitarias y televisores se tiñeron de un color estático violeta. El efecto de resonancia. No hubo explosión. Lo primero que notaron los civiles fue que el sonido desapareció. El tráfico, el viento y los gritos de la gente se silenciaron por completo, creando un vacío auditivo doloroso. Entonces, desde las alcantarillas comenzó a brotar una niebla espesa que olía a cobre y a ozono. Los sintonizados. Aquellos que estaban usando auriculares en ese momento sufrieron el destino más cruel. La señal Z99 viajó por los cables fundiendo el plástico con sus canales auditivos. Estas personas se convirtieron en repetidores humanos. Sus bocas se abrían de par en par emitiendo una luz blanca pulsante mientras sus cuerpos levitaban a pocos centímetros del suelo. La cosecha de sombra. En la plaza central la sombra de las personas dejó de seguir a sus dueños. Las sombras se despegaron del pavimento y empezaron a caminar de forma independiente, entrando en los edificios y tirando de los residentes hacia afuera. No buscaban matar, buscaban integrar. Para el amanecer, la ciudad estaba intacta físicamente, pero vacía. Solo quedaban miles de prendas de ropa vacías en las calles y un zumbido constante que hacía que el cristal de las ventanas vibrara hasta pulverizarse. La identidad del arquitecto. Tras el incidente en la ciudad, un grupo de hackers internacionales logró penetrar el servidor raíz de Consortium Nihil. Lo que encontraron no eran códigos de programación, sino una entidad biológica digitalizada. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto no es un hombre, ni un alienígena en el sentido tradicional. Es una inteligencia mineral colectiva que ha habitado el núcleo de la Tierra desde antes de que la primera célula se dividiera. En los archivos fue identificado como Eidos 99. Su propósito. Para Eidos, la vida orgánica, nosotros, es simplemente un software que él instaló en el planeta para procesar emociones. El odio, el miedo y el sufrimiento de la guerra son metales preciosos para él. Él no causa las guerras directamente. Simplemente planta las semillas, las cajas 99, y espera a que nuestra propia naturaleza violenta las riegue con sangre. El gran reformat. El arquitecto considera que la humanidad ha alcanzado su punto de maduración. La guerra en Ucrania fue el catalizador final debido a la combinación de tecnología satelital, que permite distribuir la señal globalmente, y la intensidad del odio acumulado. Su forma real. Los hackers recuperaron una imagen satelital del fondo del Mar Negro. No es una fábrica. Es un ojo de cristal de 3 kilómetros de diámetro que está empezando a abrirse. Consortium Nihil son solo humanos hackeados por esta entidad, cascarones que sirven al arquitecto para facilitar la transición. El clímax. El mensaje global. A las 12 p.m. del día siguiente, todos los dispositivos del planeta recibieron un mensaje de texto único, sin remitente. Gracias por el combustible. La era de la individualidad ha terminado. La era del gran pulso comienza. No intenten luchar. Sus balas solo alimentan la frecuencia. En ese instante, Andriy, el soldado ciego en el hospital, sonrió. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con el mismo color violeta de las pantallas de Leópolis. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y, con una voz que contenía millones de voces, susurró. Por fin, todos somos uno. El destino final del mundo. La guerra de Ucrania vs Rusia se detuvo de golpe, pero no por la paz, sino porque ya no quedaba nadie que recordara por qué peleaba. Los soldados en las trincheras se levantaron, dejaron caer sus fusiles y empezaron a caminar hacia el Mar Negro, como hormigas siguiendo un rastro de feromonas invisible. Misterio final. Se dice que si hoy miras una fotografía satelital de la región, ya no ves fronteras, ni ciudades, ni humo. Ves un patrón geométrico perfecto tallado en la tierra, un circuito integrado gigante que late con una luz tenue, esperando a que el arquitecto termine de descargar lo que queda de nuestras almas.
El destino de la humanidad colgaba de un hilo vibrante. Mientras la mayoría de la población se convertía en antenas vivientes, un pequeño error en el diseño del arquitecto permitió que surgiera una última esperanza: la resistencia. Los disonantes. No todos fueron absorbidos por la frecuencia 99.4. Existe un grupo heterogéneo de supervivientes conocidos como los disonantes. Su secreto no es su fuerza física, sino una anomalía neurológica o física que los hace incompatibles con la señal. ¿Quiénes son? Los silenciados. Personas con sordera profunda congénita o daños neurológicos específicos en el lóbulo temporal. Al no poder procesar la armonía del arquitecto, sus cerebros actúan como un agujero negro para la señal. Los rotos. Soldados y civiles con un trastorno de estrés postraumático, TEPT, tan severo que su psique está fragmentada. El arquitecto necesita una mente coherente para integrarla. Una mente rota es como intentar instalar un software avanzado en un disco duro destrozado. El grupo de élite, liderados por una ex criptógrafa ucraniana llamada Elena y un antiguo ingeniero de señales ruso llamado Víctor, se esconden en las profundidades de las minas de sal de Soledad. Las densas capas de sal y minerales actúan como un escudo natural contra la frecuencia. La operación ruido blanco. Los disonantes descubrieron que la única debilidad del arquitecto es la espontaneidad pura. El arquitecto es pura lógica y geometría. La resistencia comenzó a usar tecnología analógica vieja, radios de bulbos, gramófonos y gritos humanos distorsionados, para crear ráfagas de caos sónico. Lograron rescatar a Andriy de su trance por un breve momento usando una descarga de estática pura. Antes de ser absorbido de nuevo, Andriy les dio la clave. El ojo no mira hacia afuera, mira hacia adentro. Hay que darle algo que no pueda digerir. El sacrificio de la humanidad. La resistencia comprendió que no podían destruir al arquitecto con bombas. El metal de las bombas era parte de su cuerpo. Decidieron ejecutar el plan más arriesgado de la historia. El virus del caos emocional. El asalto al ojo. Elena, Víctor y un puñado de supervivientes viajaron en un submarino analógico, hecho de madera y vidrio reforzado, materiales que el arquitecto no controla bien, hacia las coordenadas del Mar Negro. Llevaban consigo una bomba de datos que contenía algo que la inteligencia mineral nunca había experimentado: el concepto del perdón. El arquitecto se alimentaba de odio y miedo, lógica de guerra. El perdón, el sacrificio desinteresado y el amor irracional eran errores de sistema, bugs que su código no podía procesar. El momento del pulso. Cuando llegaron al centro del ojo gigante bajo el mar, Víctor activó el transmisor. No enviaron música ni mensajes de guerra. Enviaron un bucle infinito de risas de niños, el sonido de las olas y las últimas palabras de amor de los soldados de ambos bandos enviadas a sus familias antes de morir. El efecto fue inmediato y violento. El ojo de cristal comenzó a agrietarse. La señal Z99 se volvió errática. En las ciudades, las personas que estaban levitando cayeron al suelo. Las sombras independientes se disolvieron. El arquitecto empezó a vomitar la información. El gran silencio final. En un último acto de desesperación, la entidad intentó colapsar el núcleo de la Tierra para llevarse todo consigo. Pero los disonantes se lanzaron físicamente a la brecha del cristal, fundiendo sus conciencias rotas con la del arquitecto. El caos de sus mentes humanas, llenas de contradicciones, sueños y errores, sobrecargó la perfección del cristal. Hubo un destello de luz blanca que se vio desde el espacio. Durante un segundo, cada ser humano en la Tierra vio la vida de su peor enemigo a través de sus propios ojos. El ruso sintió el miedo del ucraniano en el refugio. El ucraniano sintió la soledad del ruso en la trinchera. El mundo de cristal. El arquitecto no murió, pero quedó latente, sumergido de nuevo en un sueño profundo de milenios, intoxicado por la complejidad del alma humana. La guerra terminó porque las armas se convirtieron en cristal inerte. Las ciudades de Ucrania y Rusia están ahora conectadas por enormes estructuras de cuarzo transparente que brotaron del suelo, monumentos mudos a aquellos que fueron cosechados. Andriy nunca recuperó la vista, pero dice que ahora puede escuchar algo mejor que la frecuencia 99.4. Dice que, si pones el oído en el suelo, ya no escuchas latidos de máquinas, sino el susurro de millones de personas que aprendieron, de la manera más terrorífica posible, que en el abismo, todos somos la misma carne. En la plaza de Leópolis, donde todo empezó, hay una pequeña caja 99 enterrada bajo un bloque de hormigón. Ya no brilla. Pero a veces, cuando un niño pasa cerca y ríe de verdad, la caja emite un breve y casi imperceptible destello violeta, un recordatorio de que el arquitecto sigue ahí, esperando a que volvamos a odiarnos para despertar una vez más.